Los fantasmas, las sombras, los ruidos extraños. Hay distintos tipos de fenómenos que se pueden clasificar como paranormales, pero hay un cierto tipo específico de actividad que alguna gente en específico también puede sentir. Aquello que los acompaña o bien los observa desde las sombras mientras duermen. Aquello que es incapaz de materializarse, pero que irradia una energía que muchas personas han acordado describir como presencia. A ver de nuevo por acá en otra nueva reseña, opinión crítica más de este canal. Y bienvenido a lo que es una descripción de una película bastante original. Una apuesta arriesgada, sí, bastante arriesgada, que como dijimos en el intro, no solo tiene que ver con una presencia, un espíritu, un fantasma o como le quieras llamar, sino que también tiene un detallito diferente que la hace bastante especial. Pero antes de aunar en todo eso, yo como siempre te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿qué experiencia que involucre presencias, sombras o fantasmas ha sido la que más te ha impactado a nivel personal, ya sea experiencia propia o que la hayas escuchado / visto de alguien más? Que se llene absolutamente toda la caja de comentarios de absolutamente historias que para unas personas son terroríficas y para unas otras son increíblemente fascinantes. Así que cualquiera que sea tu opinión, yo las estaré leyendo y respondiendo como siempre ahí abajo. Dirigida por Steven Soderbergh, quien nos ha traído ya 2 películas que tienen que ver con una gran estafa. La hipnosis dice lo siguiente: Rebecca, su marido y sus hijos comienzan a experimentar fenómenos inexplicables tras mudarse a su nueva casa. Las extrañas presencias que se manifiestan a su alrededor les harán cruzar la delgada línea entre la realidad y la percepción. Me quedo con eso, la delgada línea entre la realidad y la percepción. Realmente, eso es una buena manera de describir lo que nos va a presentar este director en los planos que veremos como fragmentos, como espacios de tiempo en forma de contar la historia de la familia, en todo momento dentro de la casa. Presencia involucra la estrategia de contar una historia quizás no tan vasta en cuanto a profundidad y secuencias espeluznantes, pero sí que realmente se le aprecia el hecho de ser arriesgada, por ser diferente. En todo momento, el film nos mantendrá en el pop de la presencia. Sí, no importa que haya que sacrificar mucho espacio sin diálogos o tener que pasar por transiciones literalmente como si fueran cortes, en saltos de tiempo para adelantarse a la narrativa, y que todo quede en su 1 hora 24 minutos que dure, y resuenan los misterios por resolver, que tampoco son tantos. Esos misterios me refiero a en la cabeza del espectador, al estar viendo pues algo único. Y ojo, te voy a decir una cosa, claro que suma muchos puntos, digamos muchos puntos, este hecho de ser pues algo diferente. Dime tú cuándo habías visto una película en donde realmente la presencia o el fantasma fuera siempre ese pop, fueran siempre los ojos lo que estás viendo de ello, que es prácticamente tener la perspectiva ojo de la presencia, no del villano, que son cosas diferentes. Desde el inicio y hasta el final no hay ningún momento en que se nos cambie el punto de vista. Esta perspectiva, que pareciera estar seguida en una sola toma, propone de manera sencilla el meterte rápidamente en la historia. Una familia que se muda a una casa en la que poco a poco se van adentrando, poniendo sus muebles, acomodándose, mientras que nosotros vemos cómo la presencia siempre está ahí. En un principio sin molestar, pero con el hecho de que gracias a las secuencias que son literalmente cortes bruscos de una escena a otra, nos damos cuenta de que el fantasma solo sale en momentos en los que se nos va a dar información importante. O sea que digamos que dentro de este terror psicológico, que es el género principal de este film, la presencia nunca va a ir más allá del límite para convertirse en un terror puro y duro y causar sustos. No hay jumpscares, y créeme que una película como esta ya nos hace dar cuenta de verdad que una película de terror da muchísimo más miedo como siempre las vemos, ¿no? O sea, con la perspectiva del protagonista, de los buenos, digamos. Bueno,
En este caso, respetando su esencia de siempre ser la presencia. ¡Auch! Vaya rimaza. Solo podemos pegarnos estrictamente a lo que la presencia tiene permitido. Es como si nosotros fuéramos literalmente el cameraman y que estemos escuchando los chismes de los integrantes de la familia. La mamá que solo se la pasa trabajando y tiene como preferido a su hijo, distanciándose un poco de su hija y nunca tratando de entenderla debido a que acaba de pasar por una situación difícil en la que había perdido a dos amigas suyas. Chloe, quien es la hija, es la que desarrolla un poco más de importancia en el film y que es ligada a la presencia de alguna manera durante la mayor parte del film, donde trata de protegerla como si fuera una especie de ángel de la guarda. Tyler es el hermano de Chloe, quien no le cree nada de sus diálogos al decir que ella siente una presencia, y es el más desapegado. Y el papá, quien está más del lado de Chloe, por lo que tenemos a una familia medio disfuncional pero tratando de hacer lo mejor para no pelearse, estar juntos y vivir en paz, cosa que no consiguen gracias a las situaciones que pasan debido a la presencia. Aún así, aunque tenemos esta especie de tirar a veces de la presencia como ángel de la guarda de Chloe, o bien tirar al otro lado al ser una especie de alma celosa tratando de dar un mensaje por medio de las cosas psíquicas que puede hacer, la película dedica mucho de su tiempo a simplemente ser el pop llevadero de una historia cotidiana, digamos que se recuesta unos 40 minutos, que es bastante para lo que dura el film, en ser una historia simple y básica. Sin embargo, aquí en nuestras reviews siempre resaltamos los aspectos positivos tanto como negativos. Y en cuanto a lo positivo que tenemos que sacar de este film, es que realmente se agradece el inicio y la producción de films que intenten presentar algo nuevo. Aunque fracasen, miren, de verdad, no pasa nada, pero que lo intenten. Y esta película lo intentó. Sabes que al verla estás experimentando algo nuevo, estás abriéndole la posibilidad a nuevas técnicas creativas de contar una historia, técnicas necesitadísimas hoy en día. Sí, el argumento es algo que de repente ya cuando ha pasado más de la mitad del film se activa y se pone interesante. Es una estira y afloja de no saber si ir del todo con el tema de una medium que llega a mitad de la película para tratar de resolver el problema del fantasma, cosa que fíjate, a lo mejor hubiera abrido la posibilidad para más escenas terroríficas o más lore. Sin embargo, se decide crear una zona de confort final en donde simplemente es demasiado avisado el desenlace final. Un amigo mortal que el hermano trajo a la casa de sus padres durante un viaje de los mismos para tener casa sola, pone en peligro a ambos hermanos y la presencia termina siendo un alma buena que termina por querer proteger en todo momento a Chloe de sufrir el mismo destino que las dos chicas amigas suyas, quienes fueron asesinadas por Ryan, el mismo que estaba siguiendo el camino para convertir a Chloe en otra nueva presa. Nos da una especie de mensaje bueno sobre las presencias que realmente tratan de advertirnos desde otro plano algún tipo de mensaje, yéndonos más a lo que dijimos, que la presencia en este caso fue un ángel de la guarda. O sea que sí, hay como una especie de desbalance, caray. En el tema de que de vez en cuando te muestran cómo es capaz de interactuar el fantasma con el mundo real, rompiendo con esta especie de regla que a veces se crea en estas historias de que los fantasmas o las presencias no pueden tocar objetos físicamente. Sin embargo, esta sí lo hace. Pero a la hora de la hora del peligro real no pudo hacer nada, teniendo así que sacrificarse el hermano para salvar a Chloe, quien ya se encontraba drogada y dormida para ser una víctima más. En esta especie de interplano de contar las cosas y hacer las revelaciones, el film tiene destellos de brillanteza que lamentablemente se opacan por aspectos técnicos que van más allá de algo que se pueda hacer, por la limitante que escogió el director para contar esta historia en el plano secuencia infinito que no cambia. Y esto, más allá de los cortes en negro así, el film juega bastante bien también con el tema del misticismo y la idea de los espejos, por ejemplo, como fuente pues desconocida y de una vibra rara, además de plantear en todo momento dudas sobre cómo funcionan este tipo de presencias. Sí, si realmente cuando son de alguien fallecido y cercano a ti tienen algún tipo de mensaje o te están cuidando de alguna manera, y que solo las ves o las sientes cuando se quedaron con ganas de hacer o decirte algo. Es eso, es algo simple,
no es algo que no tenga ni pies ni cabeza, solo que es simple y no va más allá. Así que no puedes encontrar oro en donde fuiste a buscar cobre. Y además de que en estos aspectos técnicos que ya mencionamos, sumémosle o aunemos un poquito de las actuaciones que tampoco son la maravilla del mundo. Todo ello sí que son aspectos que le cobran factura más a una película que se vende como original y que más allá de la perspectiva y de cómo está grabada y del mensaje como tal, pues no te aporta lo que quizás el promedio de gente pueda estar buscando. Finalmente, Presencia no es una mala experiencia que te deje con ganas de más, simplemente es... vale, ok, pues ese sentimiento cuando ya la terminas de ver. Es, digamos, lo predecible, lenta por momentos y la falta de explicaciones que se sienten como precipitaciones por tratar de construir y situarte en el plano final irreflexivo que intenta plantear el film desde el inicio, pero que sin lugar a dudas termina quedándose corta con todo el potencial que quizás se ve que sí tenía mucho para ofrecer y terminó por quedarse encerrada en una redundancia envuelta en la casa escenografía de esta película. Con una perspectiva espectral en todo momento, la presencia de la locación protagonista toma el control y nos deja dudas existenciales sobre la diferencia interlineal que existe y las interacciones que podemos quizás tener con el plano del otro mundo. Bueno, es como tal, una experiencia, ¿no? Y para mí, la verdad que el cine, cuando te genera algo distinto, cuando te genera una conversación para salir después de la película, o cuando te genera bastantes reacciones, entretenimiento, pues cumple su cometido. Aún así, el recibo de factura salió bastante caro con los detallitos, así que, por todo lo dicho, a Presencia, a pesar de disfrutar de la experiencia, nosotros le damos 2 estrellas como calificación personal y definitivamente es una película palomera.